Plan de Desarrollo, Plan de Economía Social, Virgilio Barco Vargas, 1986-1990. Lema, así estamos cumpliendo. Integrantes, Silvia Patricia Gómez Rentería, María de los Ángeles Mosquera Muriel, Maribel Muriel Rentería. Tutor, el doctor Ronald Alejandro Macuacé Otero. Bibliografía. Virgilio Barcos nació en la ciudad de Cúcuta el 17 de septiembre de 1921 y murió en la ciudad de Bogotá el 20 de mayo de 1997. Fue miembro del Partido Liberal Colombiano y presidente de la República entre 1986 y 1990, hijo de Jorge Enrique Barco y Julieta Vargas. Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Cúcuta. Se trasladó a Bogotá para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Poco antes de terminar, consiguió ingresar a Massachusetts Instituto de Tecnología, donde obtuvo el título de Ingeniero Civil en 1993. Obtuvo los títulos de Máster en Economía y el Doctorado en Economía. Entró en la política en 1993. Fue secretario de Obras Públicas de Norte de Santander y 2 años después secretario general del Ministerio de Comunicaciones, concejal, representante a la Cámara, ministro de Obras Públicas, ministro de Hacienda y de Agricultura, senador de la República, embajador de Colombia ante Estados Unidos, alcalde de Bogotá. Barcos se retiró de la vida pública al ser diagnosticado de cáncer y Alzheimer. Plan de Economía Social. Fue diseñado para establecer las bases de una Colombia nueva que pudiera enfrentar con optimismo los retos del siglo XXI. El Plan de Desarrollo de Gobierno de Virgilio Barcos se basó en una economía social, estableció bajo una nueva orientación política, con una estrategia de convergencia directa entre el cambio económico y el cambio social. El objetivo general del plan de desarrollo era progresar de modo simultáneo en el crecimiento económico y en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y de las regiones con menos ingresos. La estrategia de la economía social buscaría garantizar una economía más productiva, más igualitaria y más participativa por medio de 2 estrategias centrales: desarrollo social y crecimiento económico. La estrategia del desarrollo social buscaría mejorar la calidad de vida de la población, en particular de los grupos y regiones afectados por situaciones de pobreza, falta de convivencia y carencia de condiciones institucionales, económicas y sociales, que les impedía construir el crecimiento económico y participar de sus beneficios. Estrategia del crecimiento económico. Buscaría establecer las condiciones para lograr el crecimiento sostenido de la producción y el empleo, apoyado en la ampliación del mercado interno y externo, mediante la reorientación de la inversión pública, el impulso a las exportaciones y el crecimiento de la inversión productiva. Para lograr los objetivos de desarrollo social, el gobierno de Barcos estableció unas políticas básicas que fueron: incrementar los activos físicos generadores de bienestar, garantizando el acceso a la vivienda y sus servicios complementarios; ampliar el acceso a los activos sociales que fortalecían el capital humano, logrando la universalización de la atención primaria en salud, nutrición, educación básica primaria, seguridad social y administración de justicia; garantizar la provisión de activos productivos que mejoraran el ingreso, creando condiciones favorables de acceso al crédito, a la tecnología, la tierra y los mercados; fortalecer la democracia participativa, logrando la reconciliación del Estado con la comunidad. Planes prioritarios. 3 planes prioritarios articularían las políticas y las acciones gubernamentales para el desarrollo social. El Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta, el Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan de Desarrollo Integral Campesino. Estos planes tenían como objetivos comunes la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento democrático. El Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta buscaría afrontar los factores sociales, económicos y políticos determinantes de la pobreza. El Plan para la Rehabilitación buscaría adelantar acciones para erradicar la pobreza e impulsar el crecimiento económico. El Plan de Desarrollo Integral Campesino lucharía por erradicar la pobreza campesina y mejorar las condiciones de producción y comercialización.
Para lograr los propósitos del gobierno de Barco, establecieron los siguientes lineamientos de política para el crecimiento económico y el empleo. Expandir los mercados internos y externos, aprovechando al máximo la capacidad de compra interna, pública y privada, y las oportunidades que ofrecía la economía internacional. Recuperar e impulsar la capacidad productiva de la economía mediante inversiones que renovaran los activos de las empresas y permitirían lograr mayores niveles de competencia en precio y calidad. Ampliar y rehabilitar la infraestructura física disponible mediante inversiones públicas que hicieran más eficiente y eficaz el apoyo al sector productivo. Modificar la estructura de producción y consumo, a fin de utilizar de modo intensivo la mano de obra, las materias primas y los insumos nacionales en la elaboración de productos de consumo masivo, con alto potencial de colaboración en los mercados externos. Las políticas para el crecimiento económico y el empleo se derivarían de los lineamientos orientados al manejo macroeconómico y sectorial que serían la reorientación del gasto público, la expansión de las exportaciones y el crecimiento de la inversión privada. Reorientación del gasto público buscaría orientar el gasto hacia inversiones que favorecieran a grupos y regiones marginados. Expansión de las exportaciones buscaría aprovechar la ventaja corporativa actuales y potenciales combinadas con estímulos a la inversión nacional y extranjera. Crecimiento de la inversión privada. La inversión privada era fundamental para el logro de metas y propuestas de crecimiento económico, estimulada mediante incentivos de orden fiscal, crediticio y cambiario. Los sectores prioritarios, en función de las políticas establecidas y dado su importante encadenamiento sobre la producción, los ingresos y el empleo, la estrategia para el crecimiento económico hacía énfasis en los siguientes sectores productivos. Sector agropecuario. Se orientaría a aumentar la producción y la productividad, en especial la de bienes básicos y exportables, de tal manera que los resultados contribuyan a expandir el mercado interno y a promover la capitalización del campo mediante la inversión pública y estímulos de inversión privada, que eleven la rentabilidad de la producción agropecuaria. Sector industrial. Tenía por objetivo impulsar el crecimiento y la competitividad de los productos manufacturados, de manera que se modificaran la estructura y los patrones de la producción en favor de la producción masiva de bienes de consumo interno, productos de exportación y bienes de capital, y promover la inversión nacional y extranjera. Sector de hidrocarburos y minería. Radica en que de este sector dependería en gran medida la capacidad de la generación de divisas del país, en particular el petróleo, carbón y el oro. Construcción. Aprovechar el potencial multiplicador sobre la demanda agregada de la economía y sobre los ingresos y el empleo de los trabajadores ocupados en el sector. Para alcanzar el objetivo se buscaría el crecimiento del sector mediante la canalización de las inversiones públicas y la movilización de recursos de crédito privado en montos estables y crecientes. Política fiscal. La política fiscal tendría por objeto aumentar el ahorro público y la eficiencia en la asignación del gasto, como estrategia para que los programas de inversión no se constituyan en fuente de desequilibrios externos y monetarios, que irían en detrimento de la producción y de la generación de empleo. Política cambiaria. Lograr de manera permanente la liquidez necesaria para atender los compromisos en moneda extranjera, derivados del servicio de la deuda y de los requerimientos de importaciones. Para cumplir estos objetivos, se disponía de los siguientes instrumentos: manejo de la tasa de cambio, mecanismos de promoción a las exportaciones, control a las importaciones y endeudamiento externo. Política monetaria y crediticia. Las políticas fiscal y cambiaria se complementarían con una política monetaria y crediticia que, además de la estabilidad de los precios, pretendía proveer el sector productivo de suficiente liquidez a tasas de interés razonables. Política de ahorro e inversión. El aumento de la inversión y del ahorro doméstico era esencial para lograr el crecimiento sostenido y estable de la economía.
Solo así el mayor dinamismo de la inversión pública no ocasionaría desequilibrios fiscales, como tampoco un excesivo que comprometa el futuro cambiario del país. ¿Qué hizo durante su gobierno? El esquema gobierno-oposición fue una de las decisiones más polémicas y criticadas del presidente Barco, con la cual rompió con una tradición de 28 años de repartición equitativa de la responsabilidad del poder entre las dos colectividades tradicionales. Al posesionarse Barco le puso fin al Frente Nacional, al designar solamente ministros liberales. Narcotráfico y terrorismo. Entre 1986 y 1990, el país atravesó lo que algunos consideran la época más violenta en la historia de Colombia por cuenta del terrorismo y el desafío al estado de narcotraficantes como Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. El terrorismo constituyó el problema más inquietante de la gestión del presidente Barco. La persecución a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha dejó una larga escala de muerte y dolor, como el atentado contra el avión de Avianca, donde murieron 100 personas, más de 30 explosiones con carros bomba en las principales calles de Bogotá y Medellín. Tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica. Su gobierno estuvo marcado por sangre de inocentes. Durante su gobierno asesinaron 4 candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal y Carlos Pizarro. El asesinato del entonces procurador Carlos Mauro Hoyos y el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana. Y cerca de 2.000 policías asesinados fueron algunos de los capítulos más sangrientos de esta guerra. Extradición. En 1989, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco y mediante decreto de Estado, se declaró que la extradición se llevaría a cabo de manera administrativa, lo que hizo que el 18 de agosto de 1989, horas después de la muerte de Luis Carlos Galán, Barco indicó el procedimiento de la extradición por vía administrativa de los hermanos Ochoa, Rodríguez y Pablo Escobar. Plan Nacional de Rehabilitación. El gobierno de Barco combinó la inversión estatal para mejorar las condiciones de los sectores socialmente deprimidos con el fortalecimiento de las fuerzas militares para subsanar los problemas creados por la escasa inversión estatal en ciertas regiones y sectores sociales a través del Plan Nacional de Rehabilitación, y puso en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza. También impulsó las reformas en la administración de justicia, de la estructura agraria y urbana y de las instituciones nacionales. La séptima papeleta. En las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. 6 papeletas para 6 elecciones. Pero hubo una papeleta adicional a las oficiales que no estaba pautada y terminó siendo la más importante. Se llamó la séptima papeleta y fue repartida en las calles o impresa en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación. La idea era convocar una asamblea constituyente y reformar así la Constitución de 1886. Al no ser una votación oficial, la registraduría no imprimió los cartones y se negó a contabilizar los votos, por lo cual no tuvo efectos jurídicos. 2 meses después, gracias a un decreto de ley expedido por el presidente Barco, la séptima papeleta fue depositada en las urnas y contabilizada por la registraduría, lo que marcaría el nacimiento de la Constitución de 1991. El proceso de paz. Fue el primero en lograr un acuerdo pacífico exitoso con un grupo al margen de la ley. A finales de su gobierno, bajo el lema de pulso firme y mano tendida, las gestiones de paz que se venían desarrollando permitieron llegar a un acuerdo con el movimiento 19 de abril, M19, mediante el cual el grupo guerrillero se desmovilizó e inició su participación en la vida política institucional bajo la denominación de la Alianza Democrática
M19. Yo creo en Colombia. Yo creo que a nuestros hijos y a nuestros nietos tenemos que garantizarles las ventajas, el futuro, la prosperidad que merece un gran país como es nuestra patria Colombia. El 7 de agosto de 1986, Virgilio Barco se posesiona como presidente de Colombia. Me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del gobierno. El mayor desafío que afrontaba el presidente Barco consistía en poner en marcha su plan de gobierno, a pesar de la escalada de violencia que impedía mantener control territorial en algunas regiones del país. Tuvo una crisis de violencia permanente durante todo el periodo. Se inició antes de que él entrara a la presidencia, pero estuvo vigente durante todo el periodo, que fue lo relativo a el asesinato de los miembros de la Unión Patriótica. Un año después de las elecciones, es asesinado el ex candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal. La guerra sucia se extendió a funcionarios del gobierno, sindicalistas, maestros y campesinos. Una de las prioridades del plan de gobierno del presidente Barco era la recuperación del sector agrario, uno de los más afectados por la situación de violencia. Su plan de desarrollo estaba basado en la economía social. Por primera vez, un gobernante se comprometía decididamente a darle una orientación social al manejo de su política económica por medio del Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta. Este plan pretendía atender las necesidades más urgentes de las familias en estado de pobreza, a través de la generación de empleo, el impulso de programas de vivienda, salud, nutrición y educación, y el aumento en el nivel de productividad de los colombianos. El estudio sobre la pobreza que hizo el Banco Mundial dice que la pobreza en Colombia disminuyó radicalmente, particularmente durante el gobierno del presidente Barco. Para Virgilio Barco, la búsqueda de la paz no era un objetivo aislado del conjunto de acciones sociales y económicas que debía emprender el Estado. El objetivo del presidente era buscar la reconciliación del Estado con la comunidad, dándole continuidad al Plan Nacional de Rehabilitación iniciado por la Administración Betancur. El plan ideado por la Administración Betancur era un programa dedicado a las zonas más violentas. O sea, en cierta forma se premiaba la violencia al invertir más dinero del Estado en las zonas más violentas. El cambio que introdujo el presidente Barco fue, primero, no es solamente para las zonas violentas, sino para las zonas más pobres del país y más aisladas. Segundo, el manejo no iba a ser un manejo centralizado por parte del gobierno nacional, sino un manejo participativo en el cual la gente misma en las zonas de rehabilitación era la que definía qué proyectos de inversión se iban a hacer. El presidente Barco estaba convencido de que la paz solo se lograría cuando se dieran garantías para que los grupos alzados en armas se reincorporaran a la vida civil para buscar el poder por medios políticos. No había nunca funcionado un proceso de paz con un grupo alzado en armas. O sea, había habido muchos diálogos y muchas conversaciones, pero terminaban en unas crisis tremendas o en unos baños de sangre tremendos, como había ocurrido en el gobierno de Betancur. La iniciativa de paz buscó un cese al fuego para lograr un clima de opinión favorable que permitió cierto optimismo en las negociaciones iniciales. Estamos viviendo otra hora de esperanza y de confianza en el destino provisorio de nuestra patria. A Barco le creían, porque la palabra de él era sagrada. Muchas gracias por su atención.